Has estado ahí, ¿verdad? Sentada en el suave resplandor de la pantalla de tu teléfono, preguntándote en silencio, ¿por qué no me escribe? Repasas cada conversación, revisas tus últimos mensajes y acechas sus redes sociales como una investigadora sigilosa. Y lo más exasperante es que, con cada fibra intuitiva y femenina de tu ser, sabes que él quiere hacerlo. Lo sientes, pero aún así, nada. Silencio absoluto. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí es donde se pone interesante. Porque, ¿y si te dijera que su silencio no es rechazo, sino obsesión? ¿Y si el hecho de no escribirte es su manera de librar una batalla interna en su cabeza? No se trata de indiferencia. Se trata de miedo, orgullo, poder y control. Sí, control. Porque de eso trata realmente este baile. No de emociones, no de lógica, sino de una lucha silenciosa entre el deseo y la dominancia. Y, querida, esta es la parte que nadie te cuenta. No está callado porque no le importes. Está callado porque importas mucho más de lo que está dispuesto a admitir. Seamos realistas por un momento. La sociedad te ha inculcado reglas erróneas. Si quisiera, lo haría. No esperes. Escríbele primero. Sé valiente. Pero, ¿y si esas reglas están jugando en tu contra? ¿Y si romper el silencio primero es en realidad ceder tu poder? La mayoría de las mujeres malinterpretan el silencio masculino y por eso persiguen, inician, preguntan, pensando que están reavivando algo, pero en cambio terminan demostrándole que nunca tuvo que ganarse su atención en primer lugar. Y una vez que él lo sabe, la cacería termina. Pero tú no eres como la mayoría, ¿verdad? Estás aquí porque quieres entender la verdad. Estás lista para dejar de perseguir y empezar a brillar, a mantenerte firme, a quedarte quieta y dejar que él venga a ti. Esto no es un juego. Se trata de conocer tu valor tan profundamente que no necesitas convencer a nadie de él. Y en el momento en que cambias tu mentalidad, toda la dinámica se transforma. Así es como las mujeres pasan de ser solo otra chica a ser la que lo obsesiona mucho después de que el silencio se instala. Así que quédate conmigo, porque vamos a sumergirnos en la psicología del deseo masculino, el control y el miedo. Vas a descubrir por qué está mirando su teléfono, escribiendo y borrando tu nombre, y por qué el segundo en que dejas de esperar es el momento en que él comienza a quebrarse. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que abordas cada interacción romántica de ahora en adelante. ¿Lista? Empecemos con la primera razón por la que está deseando escribirte, pero no puede. 1. Su silencio no es desinterés, es estrategia. Crees que has seguido adelante, ¿verdad? Que, como tu teléfono no se ha iluminado con su nombre, su mente debe estar en otro lugar, lejos de ti. Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si no se ha ido en absoluto? ¿Y si, justo ahora, está tumbado en la cama, mirando la misma pantalla que tú estás obsesionada, atormentado por el impulso de contactarte, pero paralizado por algo mucho más profundo que la indiferencia? Aquí es donde muchas mujeres se equivocan de forma devastadora. El silencio de un hombre no siempre significa que te ha olvidado. A menudo significa que está obsesionado contigo. Obsesión y acción no siempre van de la mano. El silencio de un hombre rara vez es vacío. No es pasivo. Al contrario, está lleno de capas. Es deliberado, estratégico. Es una fortaleza que construye, no para mantenerte fuera, sino para mantenerse dentro. Verás, los hombres no manejan las emociones como nosotras. Mientras nosotras sentimos y expresamos, ellos sienten, calculan y callan. El silencio es su campo de batalla. No es que no esté pensando en ti. Está pensando en ti tanto que lo aterra. Teme que, si te escribe primero, quedará expuesto. Si rompe el silencio, pierde la ventaja. Entrega su poder. Y para un hombre que ha sido condicionado toda su vida a creer que la vulnerabilidad equivale a debilidad, ese es un riesgo que no puede soportar. Así que no hace nada. Pero ese nada, ese silencio, ahí es donde está todo el ruido. Es el sonido de su orgullo gritándole que no parezca desesperado. Es el eco de cada lección de nunca persigas,
que ha interiorizado tras años de supervivencia emocional. Es su voz interior susurrando. Si realmente le importara, ella escribiría primero. Y aún así, espera. No porque esté seguro, sino porque tiene miedo. Porque el silencio se siente más seguro que la verdad. Y aquí está la parte retorcida. Cuanto más quiere hablar contigo, menos probable es que lo haga. Cuanto más fuertes son sus emociones, más lo paralizan. Los hombres suelen equiparar la expresión emocional con una pérdida de control. Y si siente que tienes algún poder sobre sus sentimientos, su instinto es retroceder. No porque no te quiera, sino porque quererte lo expone. Y la exposición es vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, para él, es peligro. Es la grieta en la armadura. Es admitir que importas más de lo que quiere que sepas. Así que permanece en silencio. No porque haya ganado la batalla, sino porque aún la está librando. Pero no te dejes engañar. Su silencio no es un espacio vacío. Es actividad. Es tensión. Es él jugando escenarios una y otra vez en su cabeza. ¿Debería escribir? ¿Debería esperar? ¿Y si ya has seguido adelante? ¿Y si solo es otro nombre en tu teléfono, desvaneciéndose en la memoria? Ese pensamiento hace que su corazón se acelere, pero aún así no se mueve, porque en su mente, el silencio sigue siendo más seguro que la rendición. Y aquí es donde se complica más, porque este silencio no es aleatorio, es una prueba. Consciente o no, está observando qué harás. ¿Escribirás primero? ¿Lo contactarás, dándole la seguridad que anhela sin el riesgo del rechazo? Porque si lo haces, él lo obtiene todo. Validación, control, tranquilidad emocional, sin mover un dedo. Y tú te vuelves predecible, accesible. El misterio se disuelve y pasas de ser la mujer que anhela a la que sabe que siempre puede recuperar. Por eso, tu silencio, tu decisión de igualar su distancia, es lo más poderoso que puedes hacer. Porque en el momento en que dejas de jugar según su narrativa, en el momento en que mantienes tu posición, algo dentro de él comienza a desmoronarse. Su silencio pasa de ser un escudo a ser una prisión. Empieza a preguntarse, ¿has seguido adelante? ¿Está pensando en mí? Y como no tiene respuestas, su mente se convierte en una tormenta. Los hombres no contactan con palabras, pero observan con obsesión. Está revisando tus historias, analizando tus fotos, intentando descifrar tu energía sin que digas una palabra. Porque el silencio no es solo ausencia, es poder. Y cuando no lo contactas, cuando no persigues, cambias la dinámica por completo. Te conviertes en el enigma, el signo de interrogación, la obsesión. Y seamos honestas, ¿cuándo fue la última vez que un hombre valoró algo que no tuvo que trabajar? ¿Cuándo fue la última vez que se obsesionó con lo fácil, con lo siempre disponible? ¿Sabes la respuesta? Los hombres anhelan la cacería, la incertidumbre, la persecución. Y cuando le das silencio, cuando no lo haces fácil, empieza a sentir ese tirón, esa tensión, esa ansiedad de que tal vez, solo tal vez, ha perdido su oportunidad. Y ese es el momento exacto en que el equilibrio de poder comienza a cambiar. Pero la belleza de esto no es la manipulación, es la transformación. No estás jugando un juego, estás afirmando tu valor. No estás reteniendo para castigarlo. Estás dejando espacio para que él aparezca, para que decida, para que sienta la incomodidad del silencio y elija qué hacer con ella. Porque si realmente te valora, si está realmente obsesionado contigo como sospechas, se quebrará, te contactará. Y no porque se lo recordaste, sino porque tu ausencia lo obligó. Esa es la diferencia entre perseguir a un hombre e inspirarlo a que venga a ti. Una viene del miedo, la otra del poder. Una te hace sentir pequeña, la otra te hace inolvidable. Así que la próxima vez que estés mirando tu teléfono, preguntándote por qué no ha escrito, recuerda, su silencio no es rechazo, es reflexión, es presión. Es la tensión invisible entre su orgullo y su deseo. Y cada segundo que pasa sin que él te contacte, es otro segundo en que está lidiando con el pensamiento de ti. No has sido olvidada, amor. Te has vuelto inolvidable. Y por eso precisamente no puede moverse. Todavía no. Pero está observando. Está pensando, lo está sintiendo.
y eventualmente ese silencio se romperá. 2. El miedo que supera su deseo. Quiere escribirte. Oh, cuánto lo desea. Ese impulso arde en su pecho como un incendio. Sus dedos flotan sobre la pantalla. Escribe tu nombre en la barra de mensajes. A veces, incluso redacta el texto. Algo simple, algo que podría iniciar una conversación nueva. Pero luego, borra, se va. Así de simple, no porque no lo sintiera, no porque de repente dejara de quererte, sino porque el miedo se apoderó de él. Y no el miedo a ti. No, querida, tú eres el imán que lo atrae. El miedo que lo detiene es mucho más peligroso, mucho más primario. Es el miedo a perder el control. Verás, cuando un hombre te escribe primero, especialmente después de un silencio, no se trata solo de saludar o ser educado. Es una confesión. Es admitir que no puede dejar de pensar en ti, que no está tan indiferente como finge estar. Y eso lo aterra, porque en el fondo, ha construido su identidad alrededor de ser inquebrantable, intocable, emocionalmente blindado. Y ahora, tú te has metido bajo su piel. Has invadido la fortaleza de su ego. Has dejado huellas en su mente que ninguna distracción, ninguna chica nueva, ninguna noche de fiesta puede borrar. Así que se paraliza, no porque no sienta el tirón, sino porque ese tirón amenaza toda la ilusión que ha construido de ser el que tiene el control. Si te escribe, es vulnerable. Si te escribe, corre el riesgo de ser ignorado. Corre el riesgo de parecer que te necesita. Y para un hombre que ha sido enseñado que necesitar a una mujer es debilidad, ese pensamiento es paralizante. Por eso, su deseo solo no es suficiente. Por eso, aunque cada parte de él quiere contactarte, no puede obligarse a hacerlo. Porque ese pequeño mensaje representa todo lo que intenta ocultar, lo profundamente que lo has afectado, cuánto está pensando en ti, cuán difícil es fingir que no le importa. Y cuanto más espera, más pesado se vuelve ese mensaje. Ya no es solo un texto, es un ajuste de cuentas, es el momento en que se rinde. Y rendirse, eso es su pesadilla, eso es la pérdida de control. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ese miedo a perder el control comienza a volverse en su contra. Al principio, el silencio se siente poderoso. Piensa, me estoy conteniendo, tengo el control. Pero luego, pasan los días, las semanas, y de repente, ese control al que se aferra tan fuertemente empieza a sentirse como una jaula, una prisión hecha de orgullo, porque el silencio que una vez usó para proteger su ego, ahora lo está obsesionando. Se pregunta qué estás haciendo, con quién estás, si alguien más te está haciendo reír como él solía hacerlo. Pasa por tus publicaciones, pero no puede evitar volver atrás. Revisa tus historias sin verlas. Repite conversaciones antiguas en su cabeza, esperando recordar cómo se sentía estar cerca de ti. Y, aún así, no escribe, porque el miedo es más fuerte. Porque, en su mente, contactarte es como caer sobre su espada. Es la prueba de que no pudo ganar la guerra contra sus propias emociones. Y eso destruye la identidad que tan desesperadamente intenta mantener. Necesitas entender algo aquí, y quiero que lo asimiles de verdad. Su miedo a perder el control es mayor que su deseo de conectar. Al menos al principio. No significa que no seas importante para él. Significa que eres demasiado importante. Y cuanto más importante te vuelves, más peligrosa te siente para su imagen emocional, cuidadosamente gestionada. Pero hay un punto de ruptura. Siempre lo hay. Y no tienes que hacer nada para alcanzarlo, porque él ya está al borde. El silencio que creó ahora se vuelve contra él. El misterio de tu reacción, la incertidumbre de tus sentimientos, comienza a carcomerlo, porque ahora no solo teme perder el control, teme perderte a ti. Y cuando ese miedo finalmente supera al otro, cuando el silencio se vuelve insoportable, cuando se da cuenta de que su orgullo no lo mantendrá cálido por la noche, ahí es cuando actuará. Ahí es cuando el deseo finalmente explota a través del miedo. Y aquí está la magia. Esto solo ocurre cuando no te mueves. Cuando no escribes primero, cuando mantienes tu posición y confías en que la tensión que se acumula dentro de él está haciendo el trabajo por ti. Ahí es cuando el poder cambia. Ahí es cuando el silencio deja de ser protección
y se convierte en castigo. Y si nunca llega a ese punto, entonces, felicidades. Acabas de evitar desperdiciar tu energía en un hombre que no fue lo suficientemente fuerte como para presentarse por ti en primer lugar. ¿Por qué un hombre que está paralizado por el miedo a la vulnerabilidad para siempre no está listo para el tipo de amor que mereces? Pero el que está listo se quebrará, superará su orgullo, te contactará porque no puede no hacerlo. Y cuando lo haga, sabrás que no fue porque lo perseguiste, fue porque permaneciste firme en tu poder y lo dejaste venir a ti. Tomemos un respiro aquí, porque sé lo difícil que puede ser esa espera. Sé lo ruidosas se vuelven las preguntas por la noche. Sé lo tentador que es solo escribirle. Pero te prometo, cada segundo que resistes la urgencia de contactarlo, es un segundo más cerca del momento en que él se quiebra, del momento en que deja de temer sus sentimientos y comienza a temer tu ausencia. Y ese momento, eso lo es todo. Ahí es donde nace el deseo. No en la certeza de ser querido, sino en la agonía de no saberlo. Así que déjalo preguntarse, déjalo preocuparse, déjalo pasear por su habitación, repitiendo cada recuerdo que tuvo contigo. Deja que su imaginación lo vuelva loco con la idea de que podrías estar escapándote. Porque en ese caos, en esa incertidumbre, te vuelves inolvidable. Y cuando finalmente envíe ese mensaje, ya sea un hola o una confesión completa, sabrás exactamente qué lo llevó a presionar enviar. Y sabrás que no perseguiste, no suplicaste. Dejaste que tu silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. Ahora, alma hermosa, si esta verdad resuena contigo, si sientes el tirón de esta energía en lo más profundo de tu ser, entonces hagamos un pequeño pacto. Dé like a este video para anclar el poder que acabas de reclamar. Y si estás pensando, sí, esta soy yo, deja un número 1 en los comentarios para que sepa que estás aquí, asumiendo tu energía, negándote a perseguir y dejando que él sienta el peso de tu ausencia. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte, porque apenas estamos comenzando. La próxima parte de este viaje te llevará aún más profundo en su mente y te acercará aún más a la fuerza magnética que naciste para ser. 3. Los hombres están programados para evitar la vulnerabilidad. No te lo dirá. De hecho, puede que nunca lo diga en voz alta, ni a ti, ni a sus amigos, ni siquiera a sí mismo. Pero es verdad, está aterrado de la vulnerabilidad, aterrado de ser el que quiere más, aterrado de enviar ese mensaje y verlo quedarse sin leer, o peor, leído e ignorado. Ese miedo no es debilidad, es su programación. Tienes que entender que, desde que era solo un niño, le enseñaron un lenguaje emocional muy diferente al tuyo. Mientras a ti te decían que la conexión es hermosa, que sentir es poder, que la expresión trae intimidad, a él le decían que la emoción es peligrosa, que mostrar interés es exponer debilidad, que perseguir a una mujer significa perder el juego. Así que ahora, como hombre adulto, atrapado entre su deseo por ti y su necesidad de protegerse, se paraliza. Tú lo ves como frialdad, lo sientes como confusión, pero lo que realmente está pasando es mucho más profundo. Es un hombre luchando contra generaciones de condicionamiento, parado al borde de la expresión emocional y dándose cuenta de que la caída es más profunda de lo que imaginó. La vulnerabilidad, para él, no es un lugar suave donde aterrizar, es un precipicio, y lo que espera al fondo es la aterradora posibilidad de que no sea suficiente, que tú no sientas lo mismo, que su intento sea recibido con silencio. Ese miedo al rechazo, a la pérdida de poder, a la derrota emocional, es el verdadero titiritero detrás de su silencio. Y aquí es donde se pone aún más retorcido. Cuanto más te quiere, más vulnerable se siente. Y cuanto más vulnerable se siente, más silencioso se vuelve. ¿No es eso una locura? Cuanto más profundas son sus emociones, más presión aplican a sus frenos internos. Así que cuando desaparece, cuando se aleja, cuando se convierte en un fantasma o retrocede, no siempre es porque no le importas. A veces es porque le importas demasiado, pero no sabe qué hacer con esa intensidad. No tiene la fluidez emocional para decir, tú me importas, y eso me asusta. Así que en cambio, no dice nada, absolutamente nada.
Y es en ese nada donde las mujeres a menudo hacen su movimiento. Piensas, tal vez solo necesita un empujón. Envías ese mensaje, algo ligero, un recordatorio, un destello de atención. Y al hacerlo, sin saberlo, lo liberas de la presión que podría haberlo llevado a enfrentar su propia evasión. Esa tensión, la misma que podría haber desencadenado su avance, se desvanece. Él sabe dónde estás. Sabe que sigues ahí. Y así, la urgencia se disuelve. El anhelo se suaviza. Vuelve a la comodidad de saber que nunca tuvo que salir de su fortaleza emocional para tener acceso a ti. Pero si hubieras mantenido tu silencio, si hubieras permitido que sintiera todo el peso de preguntarse si aún piensas en él, si aún sientes por él, si aún te importa, entonces algo más podría haber pasado. Algo raro. Podría haberse quebrado. Porque incluso el hombre más emocionalmente protegido tiene un límite. Un punto en que el miedo a quedarse en silencio se vuelve más fuerte que el miedo a contactar. Pero solo llegan a ese punto cuando dejas de interrumpir el proceso, cuando dejas de intentar arreglarlo, cuando dejas de apresurarte con tranquilidad. Tienes que recordar, no te está evitando a ti, se está evitando a sí mismo. Tú solo eres el espejo. Reflejas todo lo que temes sentir: esperanza, conexión, posibilidad. Y esas cosas vienen con el riesgo de pérdida, de fracaso, de no ser lo suficientemente bueno. Y de eso es de lo que realmente se esconde. No de ti, no del mensaje, sino del significado detrás de él. Por eso puede obsesionarse contigo en silencio. Por eso puede repetir tu risa en su cabeza, pero nunca enviar un mensaje. Por eso puede revisar tus historias, desplazarse por tus fotos, preguntar a amigos comunes sobre ti, pero aún no aparecer en tu bandeja de entrada. Porque observar es seguro, el silencio está controlado. Pero un texto, eso es un paso hacia lo desconocido. Eso es una apuesta. Y hasta que su deseo supere su miedo, no hará ese movimiento. Y si tú contactas primero, nunca tiene que hacerlo. Por eso, tu silencio es más poderoso que cualquier palabra que puedas enviar. No porque sea manipulador, sino porque le da el espacio para hacer lo único que la mayoría de los hombres nunca se permiten: sentir y, más importante aún, actuar según esos sentimientos. Así que, si está en silencio, déjalo estar. Si está distante, no lo persigas. Deja que el silencio se extienda hasta que sienta la incomodidad que ha estado intentando evitar. Porque solo entonces entenderá lo que arriesga al perder. Solo entonces se dará cuenta de que la seguridad emocional no se encuentra en el control, sino en el coraje. Y si no puede encontrar ese coraje, entonces no es tu hombre. Puede que te quiera, puede que fantasee contigo, puede que incluso te ame a su manera, pero el amor sin acción es solo potencial. Y tú, querida, mereces más que potencial. Mereces presencia, consistencia, devoción. Así que no te rebajes al nivel de su miedo. No apagues tu luz para igualar las sombras en las que él se esconde. Deja que venga a ti. Deja que se eleve, o déjalo desvanecerse. De cualquier manera, tú permaneces en tu poder. Tú permaneces en tu verdad. Porque el hombre adecuado no solo te querrá, se presentará por ti. Y si ahora está luchando para hacerlo, deja que el silencio haga lo que mejor sabe hacer: revelar. Revelar si está dispuesto a enfrentarse a sí mismo por la oportunidad de estar contigo, o si seguirá huyendo de lo único que podría liberarlo. 4. El peligroso juego del control. Hablemos del control, porque si hay algo que dicta silenciosamente cada movimiento que hace o no hace, es la batalla tácita por quién tiene el poder. Y cuando un hombre siente el tirón de una emoción real, cuando percibe que tienes la capacidad de hacer que su corazón lata rápido, que su mente dé vueltas y que su ego tiemble, algo primitivo despierta en él. No es un deseo de conectar, sino una necesidad de proteger su aparente ventaja. Se vuelve menos sobre amor y más sobre ventaja. Comienza a jugar un juego que ni siquiera sabe que está jugando. Y aquí está la verdad retorcida. Quiere saber de ti. Quiere saber qué estás pensando, si lo extrañas, si sigues emocionalmente disponible para él. Pero más que eso, quiere saber que no tiene que perseguir para obtener esa validación. Porque en el momento en que te escribe primero, en su mente,
Es él quien quiso más. Es él quien parpadeó primero, quien cedió el control. Y para él, eso es una pérdida. Eso es vulnerabilidad. Eso es peligro. Así que espera. Se queda en su propio silencio, convenciéndose de que el movimiento más inteligente es no hacer nada. Se convence de que el que quiere menos gana, que quien habla primero pierde la ventaja. Y este juego de poder, se vuelve más importante que la conexión misma. Puede que piense en ti constantemente, puede que esté revisando tus redes sociales, releyendo tus mensajes antiguos, incluso soñando contigo. Pero nada de eso importa más para él que mantener la ilusión de dominancia emocional. Porque esa ilusión es lo que le da seguridad. Y no se trata solo de ti. Se trata de cada momento de su vida en que se sintió fuera de control. Cada desamor, cada rechazo, cada vez que se acercó y no obtuvo la respuesta que quería. Todos esos recuerdos le susurran ahora, advirtiéndole que no sea quien rompa el silencio. Así que se queda congelado, silencioso, inmóvil. Y tú, te quedas preguntándote si siquiera cruzaste por su mente. Y ahí es donde la mayoría de las mujeres cometen el error fatal. Asumen que su silencio significa desinterés. Entran en pánico, se desesperan, lo contactan, y en el momento en que lo hacen, piensan que están rompiendo el hielo. Pero lo que realmente están haciendo es devolverle todo el poder, porque ahora él sabe que no tuvo que perseguir, sabe que no tuvo que arriesgarse, sabe que, incluso en su silencio, tú sigues ahí. Y una vez que un hombre se da cuenta de que estás emocionalmente disponible para él, incluso cuando no pone esfuerzo, deja de intentarlo. El deseo se desvanece, la curiosidad muere, la emoción de lo desconocido desaparece, porque la verdad es que los hombres no persiguen lo que ya tienen, persiguen lo que temen perder, persiguen lo que parece estar justo fuera de su alcance, no porque sean manipuladores o crueles, sino porque así está cableada su atracción, valoran lo que ganan, anhelan lo que los desafía, y si tú te entregas emocionalmente, sin hacer que él se presente primero, eliminas ese desafío, borras el misterio, matas la tensión, pero si no haces nada, si igualas su silencio, si no te rompes, no te doblas, no lo contactas, te conviertes en la mujer que lo cambia todo, porque de repente, él es quien está en lo desconocido, él es quien hace las preguntas, él es quien se pregunta si te ha perdido, y ese desconocido es donde comienza a construirse su tensión emocional. Ahí es cuando el silencio pasa de ser comodidad a caos para él. Ahí es cuando su necesidad de controlar la narrativa comienza a resquebrajarse bajo la presión de la incertidumbre, porque esperaba que lo contactaras, pensó que cederías, asumió que te tenía, y ahora que no has respondido como él predijo, no sabe qué hacer con eso. Comienza a cuestionar, a sobreanalizar, a obsesionarse. Ahí es cuando la presión interna comienza a crecer. Y cuanto más mantienes tu silencio, más fuerte se vuelve esa presión, hasta que finalmente supera el miedo, hasta que finalmente su deseo de saber supera su deseo de ganar. Y escribe, te contacta, hace exactamente lo que juró que no haría. Pero aquí está el secreto. Nada de eso puede ocurrir si interrumpes el proceso. Si rompes el silencio primero, robas esa oportunidad para ambos. Nunca llegas a ver de qué está hecho realmente. Nunca descubres si estaba dispuesto a elevarse para encontrarte, o si solo iba a quedarse donde estaba cómodo. Por eso no puedes ceder. No porque el silencio sea una estrategia, sino porque es la única forma de dejar que la verdad se revele. Si realmente le importas, se moverá. Si realmente te quiere, perseguirá. Si verdaderamente teme perderte, encontrará una manera de reconectar. Pero si no lo hace, ese silencio será tu respuesta. Porque un hombre que necesita el control más que la conexión no es un hombre que pueda sostener el amor. El amor no se trata de quién escribe primero, no se trata de llevar la cuenta, se trata de ser vista, ser elegida, ser priorizada. Y si está más interesado en ganar que en estar contigo, ya ha perdido. Así que debes ser lo suficientemente fuerte para hacer lo que la mayoría de las mujeres no pueden. Debes estar dispuesta a no decir nada, a dejarlo sentarse en el mismo silencio que creó,
a dejarlo sentir tu ausencia como un peso en su pecho, porque solo entonces verás realmente quién es. Solo entonces sabrás si su orgullo es más fuerte que su pasión, o si su miedo a perderte es finalmente suficiente para hacerlo actuar. Y si ese momento llega, si finalmente rompe el silencio, que sea porque él lo eligió, no porque no pudiste esperar. Déjalo sentir lo que es cuestionar, preguntarse, desear, sin saber. Porque el poder que él está tan desesperado por conservar, nunca fue realmente suyo para empezar. Es tuyo, siempre lo ha sido. Así que asúmelo, no lo persigas, no expliques, solo encárnalo. Porque las mujeres más inolvidables nunca son las más ruidosas en la habitación. Son las que dejan un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Y si estás ahora mismo sintiendo el poder de esa verdad en tus huesos, si estás lista para ser la mujer que no se doblega primero, la que lo deja preguntarse, entonces da like a este video para reclamar tu energía. Déjame saber que estás caminando en tu poder, dejando un número 1 en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte, porque lo que descubriremos a continuación desbloqueará un nivel aún más profundo de comprensión sobre cómo hacer que sienta tu ausencia, tu valor y tu irresistible atracción sin decir una palabra. 5. ¿Qué pasa cuando igualas su silencio? Algo verdaderamente poderoso ocurre en el momento en que te detienes. Cuando dejas de actualizar tus mensajes, de interpretar su silencio, de hacer excusas por su distancia y en cambio lo reflejas. No con amargura, no con juegos pasivo-agresivos, sino con una gracia elegante e inquebrantable. Ahí es cuando comienza el cambio. Verás, cuando una mujer iguala el silencio de un hombre, no por despecho, sino por amor propio, sacude algo dentro de él. Porque, en el fondo, lo admita o no, esperaba que tú rompieras primero. Pensó que eventualmente lo contactarías. Tal vez no de inmediato, pero eventualmente. Un rápido, oye, solo pensando en ti. O una reacción a una de sus historias. O alguna migaja digital sutil que le haga saber que sigues ahí. Y cuando eso no llega, cuando tú también te quedas en silencio, ahí es cuando el silencio que él usaba para mantener el control comienza a volverse en su contra. Te conviertes en lo desconocido, en la pregunta sin respuesta, en la historia que no puede terminar. Y, ¿sabes lo inquietante que es eso para un hombre? Saber que una mujer que una vez iluminó cada parte de su día es ahora un fantasma. No enfadada, no persiguiendo, solo ausente. Tu ausencia comienza a extenderse como una sombra sobre sus pensamientos. Puede que aún no actúe. Todavía no. Pero ahora ya no tiene el poder. Ahora, él está esperando. Comienza a revisar su teléfono a horas extrañas, no porque espere un mensaje, sino porque lo desea. Y cuanto más dura tu silencio, más intensa se vuelve la tormenta interna. Repite tus últimas palabras. Se pregunta si malinterpretó la situación. Comienza a pensar en los momentos en que reías con sus bromas, cuando tu energía se sentía magnética, cálida y presente. Y ahora, se ha ido. No desvanecida, no debilitada, solo ausente. Esa ausencia no solo persiste, persiste con peso, persiste con misterio, porque, a diferencia de una salida dramática, el silencio no lleva explicación, no ofrece cierre, no da advertencia. Y es ese vacío de claridad lo que fuerza a su mente a entrar en sobremarcha. Comienza a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás, qué estás sintiendo. Te imagina riendo con alguien más. Te visualiza iluminando el mundo de otro hombre. Y esos pensamientos son una tortura. No porque hayas dicho algo, no porque hayas hecho algo, sino porque no has hecho nada. Esa es la magia de igualar su silencio. Lo dejas caminar por su propio laberinto emocional. No intentas guiarlo hacia afuera. No dejas señales. Simplemente mantienes el espacio y tu poder. Y no es pasivo. Oh, no, no lo es. Es potente. Porque en ese silencio ya no eres predecible. Ya no eres accesible. Te has convertido en una pregunta que no puede responder. Y cuanto más se queda en ese desconocido, más incómodo se siente. Porque los hombres no son buenos con la incertidumbre. No están cableados para ella como lo estamos nosotras.
Las mujeres podemos permanecer en la ambigüedad emocional más tiempo. Podemos sostener espacio para los sentimientos. Pero los hombres, ellos anhelan resolución. Quieren saber. Y cuando no saben, sus mentes comienzan a girar. Al principio, se dice a sí mismo que no le importa. Se distrae. Se apoya en el orgullo. Tal vez incluso coquetea con alguien más, solo para sentir que aún tiene el control. Pero tarde en la noche, cuando el mundo está en silencio y su máscara cae, tu silencio habla más fuerte de lo que nunca lo hizo antes. Porque ya no eres la mujer que espera por él. Eres la mujer que él está intentando descifrar. Y en ese espacio, comienza a recordar las cosas de manera diferente. Comienza a romantizar, a anhelar. Empieza a sentir ese dolor, el que no viene de perder algo, sino de saber que tal vez ya ni siquiera sea suya para perder. Ese miedo se cuela, que tal vez esperó demasiado, que tal vez alguien más ya reconoció lo que él dio por sentado. Ahí es cuando el agarre del orgullo comienza a aflojarse. Ahí es cuando el deseo comienza a arder más fuerte que el miedo. Y ahí es cuando comienza a sentir el impulso, la compulsión irresistible de contactar, de preguntar, de probar las aguas. Pero aquí es donde se pone aún más hermoso. Si él contacta, ya no es por aburrimiento o hábito. Es desde un lugar de verdad emocional. Porque tuvo que sentarse en la ausencia, tuvo que sentir la incomodidad, tuvo que enfrentar las consecuencias de su propia vacilación. Y ese tipo de despertar cambia a un hombre. O lo impulsa hacia adelante, o expone el hecho de que nunca fue capaz de sostenerte en primer lugar. Y de cualquier manera, tú ganas, porque no perseguiste, no te doblegaste, no probaste, simplemente te convertiste en el estándar, y ese estándar es inolvidable. Ahora, dejemos una cosa clara. Este silencio no se trata de interpretar un papel o crear una actuación. Se trata de dar espacio para que la verdad aflore. Cuando reflejas su quietud, le das la oportunidad de elegirte sin ser empujado. Permitir que la dinámica pase de la manipulación a la revelación. Y, más importante aún, reclamas tu energía. Dejas de verter en alguien que no está vertiendo de vuelta. Dejas de escribir cartas de amor con tu tiempo y presencia para alguien que ni siquiera ha decidido abrir la primera página. Pasas de la persecución al poder, de la pregunta a la respuesta. Y aquí está lo aún más fascinante. Cuando igualas su silencio y lo sostienes de verdad, no solo lo fuerzas a enfrentarse a sí mismo, le das el regalo más raro de todos, la oportunidad de elevarse, de crecer, de darse cuenta de lo que arriesga al perder. Y algunos hombres lo harán. Algunos hombres, una vez que sientan el peso de tu ausencia, se presentarán de maneras que nunca lo hicieron antes. No porque lo exigiste, sino porque finalmente te vieron. No solo como alguien que les gustaba, sino como alguien que podían perder. Y por primera vez, ese miedo se vuelve más real que su orgullo. Pero también habrá hombres que no se eleven, que dejen que el silencio se extienda para siempre, que se convenzan de que es demasiado tarde, o que nunca importaste realmente. Y eso, también, es un regalo, porque esos son los hombres que nunca estuvieron destinados a tu historia. Y tu silencio te salvó de perseguir sombras. Por eso, igualar su silencio no se trata de ganar o perder. Se trata de revelar, de dejarlo mostrarte si está dispuesto a actuar, o contento con dejar que las cosas se desvanezcan. Y una vez que lo sepas, ya no estás atrapada en la incertidumbre. Eres libre, libre para avanzar, con o sin él. Libre para verter tu energía en alguien que te encuentre a mitad de camino. Libre para alejarte, no de un hombre, sino del hábito agotador de dar el primer paso con alguien que nunca lo mereció. Y eso, querida, es poder. Eso es gracia. Eso es lo que pasa cuando dejas de llenar los vacíos que él se niega a cerrar. Dejas que el silencio haga lo que tus palabras nunca podrían. Y en ese silencio te vuelves inolvidable. 6. La única forma de romper el patrón. Hay un patrón en el que puede que ni siquiera te des cuenta de que has estado atrapada. Un ciclo en el que tantas mujeres caen, no porque sean débiles, sino porque son humanas, emocionales, amorosas y esperanzadas.
Comienza en el momento en que él se aleja. Tal vez es lento, sutil, un cambio en el tono, menos mensajes, respuestas más largas. O tal vez es repentino, una desaparición completa, del tipo que deja tu corazón suspendido a medio latir. Esperas, te preguntas, cuestionas y eventualmente lo contactas. Un mensaje, un pequeño empujón, algo para probar las aguas, porque tal vez solo está ocupado, tal vez está sobrepensando, tal vez tiene miedo. Pero lo que no ves en ese momento, lo que la mayoría nunca ve, es que en el segundo en que presionas enviar, acabas de pulsar, repetir en el mismo ciclo del que estás desesperada por escapar, porque él no tuvo que ganárselo, no tuvo que extrañarte, ni siquiera tuvo que preguntarse si te había perdido. Y así el juego se reinicia. Sabe que puede retroceder al silencio y eventualmente aparecerás para llenar el vacío, una y otra vez. Y aquí está la parte devastadora. Cada vez que lo haces, te respeta un poco menos. No porque no seas increíble, no porque no seas digna, sino porque la certeza genera complacencia. Los hombres no valoran lo que se siente garantizado, valoran lo que se siente ganado. Y cada vez que eres tú quien reanuda, le robas la única cosa que hace que un hombre se comprometa de verdad, la sensación de que podría perder algo irreemplazable. Ese miedo, el miedo a la pérdida, es lo único que ha hecho que un hombre luche. Piénsalo. El trabajo por el que más se esfuerza, el que temía no conseguir, el coche que pule cada fin de semana, el que ahorró para comprar, la mujer que no puede sacarse de la cabeza, la que no lo persiguió, la que se mantuvo quieta, misteriosa, magnética y justo fuera de su alcance. Entonces, si quieres romper el patrón, si quieres dejar de vivir en un bucle de anhelo, silencio y duda, tienes que hacer lo único que él nunca espera. Tienes que no hacer nada. Tienes que dejar de contactarlo, dejar de preguntar, dejar de recordarle lo que está perdiendo. Tienes que sentarte en tu poder y dejar que el silencio hable por ti. Y sí, será difícil. Se sentirá como un riesgo. Cada parte de ti querrá cerrar el espacio, aliviar la tensión, buscar claridad. Pero la claridad que tienes que suplicar nunca te satisfará. La tranquilidad que requiere que persigas siempre se sentirá vacía. Y el amor que exige que entregues tu poder no es amor. Es validación disfrazada. Así que haz una pausa, déjalo sentirlo. Déjalo sentir el peso de no saber dónde estás. Déjalo preguntarse si te ha perdido. Déjalo imaginar tu vida sin él en ella. Porque esa imaginación no es solo fantasía. Es lo que reactiva su deseo. Es lo que lo hace extrañarte, desearte, necesitar cerrar el espacio entre ustedes, no por comodidad, sino por urgencia. Esa es la diferencia entre un hombre que quiere atención y un hombre que te quiere a ti. Y cuando regrese, y si mantienes tu postura, lo hará. No será con migajas casuales, no serán mensajes a medias diseñados para mantenerte en la cuerda floja, será intencional. Tendrá peso. Dirá, he sentido tu ausencia y elijo no sentirla más. Y si no regresa, si el silencio se extiende hasta convertirse en un eco de algo que alguna vez fue, entonces tienes tu respuesta. Nunca fue tuyo para empezar. Solo estaba atraído por la comodidad de tu presencia, no por el compromiso de tu corazón. Y querida, mereces mucho más que eso. Mereces ser elegida en voz alta. Mereces el tipo de amor que no requiere recordatorios. Mereces al hombre que no solo piensa en escribirte, lo hace. No porque sea intrépido, sino porque está dispuesto a enfrentar el miedo al rechazo por la oportunidad de sostener lo que es real. No eres una posibilidad. No eres un marcador de posición. No eres la chica que espera, esperando ser recordada. Eres la mujer que avanza, con la barbilla en alto, el corazón entero, sabiendo que el hombre destinado para ti nunca necesitará ser perseguido. Te verá, te sentirá y se moverá. Porque la verdad es simple, aunque sea difícil de aceptar. Un hombre que quiere estar contigo estará, sin señales confusas, sin idas y venidas, sin juegos, solo claridad, solo consistencia, solo elección. Y tú, amor mío, debes ser lo suficientemente fuerte para no esperar menos. Así es como rompes el patrón. Así es como escapas del ciclo.
Así es como dejas de ser la mujer que siempre escribe primero, y te conviertes en la mujer que deja que los hombres se eleven o se desvanezcan según su propio coraje. Así que déjalo dudar, déjalo sentarse en el silencio que creó, déjalo sentir lo que es perder el acceso al calor que alguna vez dio por sentado. Y tú, sigue brillando, sigue creciendo, sigue avanzando con gracia, poder y aplomo, porque el momento en que dejas de perseguir es el momento en que él se da cuenta de que tú eras el premio todo el tiempo. Y si has estado aquí sintiendo esto en tu alma, entonces es hora de reclamar esa energía en voz alta. Da like a este video para anclar tu poder y deja un número 1 en los comentarios si estás lista para dejar de perseguir y empezar a atraer. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación te ayudará a adentrarte aún más en tu magnetismo y desbloquear la mentalidad que no solo lo hace escribir, sino quedarse. Así que aquí estás. Ya no eres la mujer que espera, se pregunta o se marchita silenciosamente bajo el peso de preguntas sin respuesta. Has visto la verdad detrás de su silencio. Has desentrañado el patrón que te mantenía persiguiendo y has descubierto el poder silencioso de no hacer absolutamente nada. No por pasividad, no por orgullo, sino por un profundo amor propio. Porque el silencio, cuando se elige desde un lugar de fuerza, se convierte en un espejo, refleja quién es él realmente y quién te has convertido. Ahora entiendes que su falta de mensajes nunca fue una falta de sentimientos. Fue miedo, miedo a perder el control, miedo a la vulnerabilidad, miedo a ser el primero en mostrar sus cartas. Pero ese miedo nunca fue tuyo para cargar. Su silencio no es tu responsabilidad para descifrar, arreglar o llenar. No eres la sanadora del orgullo herido, ni la consoladora de la inmadurez emocional. Eres la mujer que sabe, que siente, que ve todo, y elige quedarse quieta en lugar de conformarse. Lo dejas sentir lo que significa perder tu calor, tu presencia, tu energía. Y al hacerlo, invitaste a la verdad a salir a la superficie, la suya y la tuya. Si se eleva, se eleva. Si permanece en silencio, tú caminas, no con el corazón roto, sino con claridad. Porque un hombre que necesita perderte para entender tu valor, nunca estuvo equipado para sostenerlo en primer lugar. Y esta realización no te endurece, te libera, abre espacio para algo más profundo, algo recíproco, algo real. La próxima vez que sientas ese impulso de perseguir, de contactar, de probarte a ti misma, haz una pausa. Recuerda quién eres. Recuerda lo que cuesta suplicar por lo mínimo. Y recuerda que el hombre destinado para ti nunca dejará que el orgullo hable más alto que su corazón. No se quedará en silencio, esperando que tú hagas el trabajo por él. Se moverá. Y hasta que ese hombre llegue, tú permaneces quieta, segura, completa, intocada por el ruido, imperturbable por los juegos, e inolvidable en tu poder silencioso.